Bueno, la secretaria de Economía reportó que de enero a septiembre de este año la inversión extranjera directa tuvo un crecimiento del 7.8% en comparación con el mismo periodo de 2018. En el tercer trimestre de 2019 se captaron poco más de 26,000 millones de dólares. Y para hablar de estas cifras, me acompaña Valeria Moy. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Te quise invitar porque parecería que yo recuerdo es la primera buena noticia económica que aparece en mucho tiempo. Aunque empiezo a ver que muchos dudan de que sí sea una buena noticia. No, es una buena noticia. Sí, yo sí creo que es una buena noticia. Yo creo que es una buena noticia. Bueno. Yo creo que es un buen dato, me parece importante. A mí lo que me sorprende mucho del debate de la inversión extranjera directa, y debo de aclarar que no es ahorita, o sea, no me sorprende en este momento, no me sorprende tampoco en esta administración, es simplemente la forma en la que comunicamos la inversión extranjera directa. Cómo funciona el registro y la forma en la que se comunica es, llega la inversión extranjera, se tiene que registrar en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras que existe en la Secretaría de Economía. Sí. Y esas son las cifras que reporta la Secretaría de Economía. A ver, déjame ponerlo de esta manera. Yo soy un español, vamos a poner, que voy a poner una planta de 300 millones de euros en México. Y para tal efecto me tengo que ir a registrar, nada más registrar. ¿La traes? O sea, primero llega la inversión y luego la registras. No la registras antes de que llegue. La traes y luego la registras. La registras, o sea, para ahora, que sea como un hecho, un hecho consumado. Exacto, ya llegó. Ahora, el momento en el que la registras no necesariamente es en el momento en el que entró. Entonces, lo que normalmente reporta la Secretaría de Economía con bombo y platillo, y lo llevan haciendo años, es dan la cifra preliminar de inversión extranjera directa. Incluso el dato al que se refirió la Secretaría de Economía, estos 26,000 millones de dólares durante los primeros 9 meses del año, es la cifra preliminar. La cifra definitiva pasa como en el olvido, como que nadie pela la cifra definitiva, la cifra formal, la cifra oficial, porque este registro preliminar siempre aumenta, tiende a subir, porque a lo mejor tú traes tus recursos, lo inviertes, pero hoy no fuiste a hacer el registro porque tuviste algo que hacer, tuviste que hacer otro trámite, o traes hoy los recursos, pero es cambio de trimestre, entonces mejor lo registras ya pasado mañana. Entonces, el registro formal definitivo siempre es mayor que el registro preliminar. Entonces, curiosamente le damos más vuelo al registro preliminar que al registro definitivo. ¿Cuándo es el definitivo? Eso ya es cuando el Banco de México, digamos... Cuando Banco de México ya registra la entrada de... toda esta entrada de recursos, ya la vi, ¿no? Y entonces... Y entonces tienes las cifras oficiales, las definitivas no son oficiales, porque ambas son oficiales, pues, y las preliminares. Lo que vemos con las cifras preliminares, o sea, esto es preliminar. Y la están comparando con la preliminar del año pasado. ¿Está bien? Está bien, o sea, la comparación tiene que ser comparable. Citando tu columna en el periódico Milenio. Peras con peras, manzanas con manzanas. Entonces está bien la comparación. Sí, es preliminar con preliminar. Entonces, mira, los primeros 9 meses de 2018 entraron al país como inversión extranjera directa 24,174 millones de dólares y en estos primeros 9 meses 26,055 millones de dólares, lo cual representa en efecto 7.8% más. Pero repito, estas son cifras preliminares. Ahora, las cifras preliminares siempre cambian al alza. Eso es importante aclararlo. Entonces, esta cifra no va a hacer más que aumentar. Buenísimo. ¿No? Lo cual es un buen dato. Por eso te digo, yo creo que sí es un buen dato, independientemente de muchísimas lecturas que le podamos dar, es un buen dato. Lo que vale la pena analizar es qué está pasando, cuáles son las dinámicas internacionales que han permitido que estos recursos entren a México. Pues venga, esa es la parte interesante. Yo te voy a preguntar luego por qué está subiendo la inversión extranjera directa, pero está bajando la inversión total del país. Esa es la parte interesante, bueno, ¿no? pero primero, ¿por qué está entrando más inversión extranjera? Mucho se ha dicho directa. De esta... La extranjera directa, hay que decirle a la gente, no es en bonos, acciones, eso es muy importante aclarar. ¿no? Sino es
fábricas, almacenes, viviendas, en fin, ¿no? Es como cuando les explico esto a mis alumnos en clases, esto es lo que se convierte en fierros, lo que se convierte en una fábrica, en una empresa, lo que va a dar empleos. Lo que una vez que llega es difícil de llevarte, a diferencia de una inversión de portafolio que un buen día te cansas y lo sacas. Los vendes y ya estás, en un segundo, claro. Bueno, mucho se ha dicho del conflicto comercial entre Estados Unidos y China. China es uno de los principales países que invierte en el exterior en inversión extranjera directa, al igual que muchas economías invierten en China. Pero no en México, ¿eh? No Los chinos no invierten casi México nada. México y China compiten en muchas cosas, incluyendo eso. Entonces, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China le ha abierto muchas oportunidades a México. Si México se pone las pilas, y creo que lo está haciendo lento en algunos sectores únicamente y no en la magnitud en lo que lo podría hacer, puede aprovechar el pleito que tiene Estados Unidos con China y empezar a sustituir a China como medida de exportación hacia Estados Unidos. Véngase a México. A río revuelto, vénganse a México, ¿no? México, recordemos, es uno de los países que más tratados comerciales tiene con el mundo y esto le da una ventaja para cualquiera que quiera poner una empresa en el país. Dicen, bueno, si tengo que escoger entre 4 países y este tiene no sé cuántos tratados comerciales, pues me conviene esto, sobre todo si soy una industria que manufactura o una industria que hace pedazos, que hace partes de una cadena de producción mayor. Ahora, eso a pesar de que todavía no hay certidumbre de que va a ser aprobado el nuevo Tratado de Libre Comercio. Eso independientemente de esa certidumbre, porque no olvidemos que aunque no se haya aprobado todavía ese tratado, seguimos funcionando con el normal, con el que tenemos el de hace 25 años. Ahora, si ya se aprobara, esa certidumbre haría que esto fuera mucho mayor. ¿No? Entonces, por un lado tenemos el conflicto internacional China-Estados Unidos. Que ha beneficiado a México. Por otro lado tenemos esta red de tratados comerciales que tiene México, que no solo, evidentemente el más relevante es el que tenemos con Estados Unidos y Canadá, pero tenemos una serie de tratados comerciales con América, con Asia, con Europa, que le permiten a México aprovechar esa oportunidad. De hecho, estaba viendo los números y una cosa que me llamó la atención, Valeria, es que antes la inversión extranjera directa solía ser más de Estados Unidos. Ahora la veo más diversificada. De España, de Gran Bretaña. Lo que sucede. ¿No? Sigue siendo Estados Unidos el principal, número 1, ¿no? Con el 34% de la inversión extranjera directa. Bueno, pero 34.9. Fíjate, ya 2/3 partes no es estadounidense. Y el que sigue es España. O sea, como país único, el que sigue en inversión extranjera directa es España con 15.5%, luego Canadá con 10.4%. Y luego Alemania con 10.1. Entonces, sí estamos como diversificados en la inversión que recibimos, ¿no? Desde luego. Ahora, el tema relevante, o sea, es un buen dato. Yo no lo pondría como en tela de juicio. Yo creo que es un buen dato. Porque luego me dicen, es que nada más hablan de las cosas malas. No, yo creo que es también un buen de las dato. buenas y... Creo que en un entorno comercial complicado en el mundo, este es un buen dato. Creo que podría ser muchísimo mejor si se aclararan otras cosas. Y ahí es donde hay que regresar a qué está pasando con la inversión fija bruta en México. Porque los últimos datos de inversión total, hay una que creo que es hasta julio, tú me dirás, creo que hay una caída en términos anualizados del 9%. Ya hubo el siguiente dato, donde también se muestra una caída en términos anuales, pero una recuperación ligera en términos mensuales. Eso quiere decir que la caída de julio se frenó un poquito y en agosto se recuperó. Poquito, no pensemos que pero en términos analizados, pero en términos anuales sigue siendo menor que la del año pasado. O sea, entre 2019 y 2018. Ahora, entonces lo que aquí hay que decirle a la gente es, por un lado está cayendo la inversión total, pero por otro lado está subiendo la inversión extranjera directa. Esto quiere decir que quien está dejando de invertir son los mexicanos. Ahora, veamos, Ahora, tanto público como privado. Tanto público como privado. La inversión total, la inversión fija en el país es alrededor de 22% del PIB. De repente sube un poquito, de repente anda en 23%, pero ronda el 22% del PIB. De ese 22%, alrededor del 3%, que es muy bajo. Es muy bajo, es inversión pública. Y la diferencia es inversión privada.
hemos visto que tanto la inversión privada como la inversión pública han disminuido en fechas recientes. Sí. Porque hasta antes de esta administración, y esto sí es un fenómeno de esta administración, lo que veíamos es que la inversión pública disminuía, pero la inversión privada seguía sosteniendo la inversión en el país. Ahora ya no. Ahora no estamos viendo eso. Ahora, lo que me sorprende es que la inversión pública sigue cayendo, a diferencia de todo lo que se había dicho, que se iba a recuperar la inversión pública. Se criticó muchísimo en los sexenios anteriores y con razón de que se había caído la inversión pública. Dijeron, nosotros vamos a ser distintos y lo vamos a subir. No. Lo que vemos es que no ha cambiado un peso en inversión pública y que no parece que vaya a cambiar con los nuevos números del presupuesto. La inversión privada es la que está frenada, la inversión privada en México. La nacional. La nacional. Ahora, ojo con los porcentajes. Sí. La inversión extranjera directa, sí, estos 26 mil millones de dólares que son mayores que el año pasado y que estamos reportando con mucho gusto y optimismo porque es un dato positivo, representan alrededor de 2% del PIB. La inversión privada representa alrededor del 18%. Pero entonces, mira, son 22 es el total, le quitas 3 de lo público, ya te quedan 19, le quitas 2 de la extranjera, ¿no? Te quedan 17. 17 es más o menos puntos del PIB. Cuando hablamos de la inversión fija bruta, no estamos contando la inversión extranjera. Este 2% no lo puedes restar, ¿no? Este 2% es aparte. Bueno, pero a ver, matemáticas afuera, digamos, lo que es un hecho es que los mexicanos no están invirtiendo. No están los bien, inversionistas no están mexicanos no están creando fábricas, almacenes, tiendas, construcciones, etcétera. Ahora, ¿no? para entender eso mejor, también vale la pena entender qué está pasando dentro de la inversión extranjera directa. A ver. Porque de repente pensamos que toda la inversión extranjera directa es nueva inversión. Y no necesariamente es nueva inversión. Mira, de toda la inversión extranjera directa, la reinversión de utilidades fue el 55%. ¿No? O sea, son utilidades que se generaron en México. Que se quedaron en México. Okay. Entonces, y los toman como... Lo toman como reinversión porque la otra opción es pues, que se lo llevaran. ¿No? Que se lo llevan. Entonces, fueron utilidades que se generaron aquí y aquí se quedaron. Entonces, de estos 26 mil millones, el 55.2% unos 14 mil millones. Reinversión de utilidades que ya estaba. El 8.7% son cuentas entre compañías, o sea que tampoco es nueva inversión, y solo es nueva inversión, solo entre comillas, porque me sigue pareciendo un número relevante, 36.1%. Esa es la nueva inversión extranjera directa que se recibió en el país y es similar a la nueva inversión extranjera directa que se recibió durante el mismo periodo del año pasado, que fue 36.9, equivalente a nuevas inversiones. Entonces, no, estos 26 mil millones... No creas que todo Tampoco. es, órale, vámonos a México, 26 Ahora, millones. lo que sí hay un efecto, no sé si estarás de acuerdo conmigo y tú que también das como yo conferencias, hay esta idea de que los extranjeros están más positivos con México que los mexicanos. ¿No? Esa idea, yo creo que no es únicamente de ahorita. Yo creo que siempre dice... Siempre ha estado ahí. Estoy completamente de acuerdo. No, o sea, ahora, es que uno vive, y creo que le pasa a todos los países. Seguro. Porque uno vive dentro, Oye, el pasto del vecino siempre es más verde. Siempre se ve más verde, ¿no? Lo que pasa es que no sabes qué está pasando en las recámaras, ¿no? de los vecinos. De los vecinos, ¿no? Pero en ese sentido... pero hoy, ahora particularmente creo que sí hay más un aspecto, estoy de acuerdo. Hay una percepción más negativa por parte de los mexicanos de la economía mexicana que los extranjeros, ¿no? Yo creo que México es un país que tiene muchas oportunidades que para un extranjero debe de ser lo que está quizás observando, está viendo. Un país que tiene una red de tratados comerciales impresionante, claro, desde que luego. está a punto de ratificar un tratado comercial en el bloque comercial más importante del mundo. Un país con una población dinámica, a diferencia de lo que sucede en otros lugares del mundo. El perfil demográfico es ideal. Extraordinario. Con ciertos hubs muy específicos, pero con ciertos hubs de desarrollo muy especializados en ciertas regiones del país. Entonces, México es muy atractivo. ¿Por qué es menos atractivo? ¿Por qué los mexicanos quizás lo vemos, o los de dentro, lo vemos quizás menos atractivo? Yo este fenómeno lo he estado como pensando mucho y creo que es esta frustración que hemos tenido de estar muy cerca de dar el brinco y echarnos otra vez para atrás. Entonces, es la famosa trampa de los países de renta media que ustedes los economistas dicen, ¿no? Digo, ¿vamos a dejar de ser en algún momento economía emergente y vamos a emerger? ¿O nos vamos a quedar siempre en la categoría
de emergente. Pues, a ver, Valeria, a ver lo que está pasando en Yo lo Chile. sé. Chile. Bueno, Colombia hoy. Bueno, no, pero Colombia, ¿no? no, el país de Latinoamérica más cercano a dejar de ser un país Chile. de renta media Chile. es Chile, y está en una crisis profunda. Bestial. Entonces, Ahora, si dices, hombre, y claro, todo mundo se pone a cuestionar de si el modelo chileno funcionó o no. Pues claro que funcionó, es el país más rico de América Latina. en términos per cápita les funcionó increíble. Ahora, hay unos datos interesantes de Chile, que ese es quizás otro tema. No, ya nos tenemos que ir. Bueno, está bien. Pero no, ¿sabes qué? Es que ya quedé con Raúl Feliz que vamos a organizar una... Hay que hablar de progreso Sí, vamos. más abiertamente. Y vamos a hacer una mesa sobre Chile. Vamos a hacer el juicio político del neoliberalismo en Chile. Válgame. ¿Qué te parece? ¿Te invitamos o no? Muy bien, sí, invítenme. Gracias a Valeria Moy. Es una buena noticia, qué bueno. Pero ahora vamos a una pausa y viene Leonardo Núñez a hablar de la aprobación del presupuesto que se está haciendo en este preciso momento. Regresamos en un momento más.